Les damos la bienvenida a este segundo congreso sobre los diálogos entre el Poder Judicial y el arbitraje. Para esta ocasión hemos considerado necesario y pertinente expandir el diálogo a otros países latinoamericanos con la presencia de grandes profesionales de países como México, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador y naturalmente Colombia, a quienes les extendemos todo nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy para compartirnos sus conocimientos, opiniones y experiencias sobre esta temática. Este panel con el que daremos inicio al Congreso tiene como propósito realizar un contexto sobre la forma como se presenta la intervención entre el Poder Judicial y el arbitraje en México, con la representación del doctor José Rebolledo, en Colombia con la representación del doctor William Namen, en Argentina con la representación de la doctora María Julia y en Perú con la representación del doctor Ramiro Portocarrero. Todo lo anterior con la finalidad de analizar principalmente los puntos en los que exista convergencia y divergencia sobre la forma como se presenta esta relación, así como los problemas y vicisitudes que se presentan y se suscitan frente a esta intervención y asimismo las buenas prácticas y este tipo de experiencias. Así las cosas, para el efecto desarrollaremos este panel en dos secciones con una duración aproximada de 70 minutos en la que nuestros panelistas nos darán sus impresiones sobre cada una de sus jurisdicciones. Siendo así las cosas, entonces, en primer lugar, me gustaría preguntarle a la doctora María Julia cómo se presenta o cómo se contextualiza el Poder Judicial en Argentina y cómo se regula el arbitraje en disposiciones como el Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina y la reciente reforma al arbitraje comercial internacional del año 2018. Doctora. Muchas gracias y gracias por la invitación a la Red Juvenil de Arbitraje. Mi nombre es María Julia Milesi, soy asociada de la firma Freshfields Brookhouse Dellinger. Si bien ahora me desempeño en Washington, he tenido práctica privada también en Argentina, donde, como les comentaba Camilo, tenemos varias normas que regulan el tema del arbitraje. Primero, como para contextualizar un poco, aclarar que Argentina es una república federal que está compuesta por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tenía un carácter federal en su momento y ahora es ciudad autónoma, tiene un régimen especial. Las provincias preexisten a la conformación de la nación, por lo cual las provincias tienen sus propias leyes y solo se reglamenta a nivel nacional aquellas materias expresamente delegadas, como por ejemplo la sanción de los códigos civil, comercial, penal, etcétera, y en cambio la materia procesal se reserva para las provincias. Por lo tanto, tenemos un Poder Judicial a nivel provincial con jueces de primera instancia, cámaras y cortes de apelaciones. Cada una de las provincias tiene ese sistema. Y luego tenemos la jurisdicción federal, que conocen asuntos exclusivamente federales, y la justicia de la capital federal, que es también, como decía, particular, que coexiste con la administración de justicia a nivel provincial y también está compuesto de tribunales de primera instancia, segunda y una Corte Suprema Federal, que a su vez también conoce recursos que toquen materia federal, por ejemplo la interpretación de una norma federal o una interpretación de la Constitución, que vengan como sentencia definitiva de las Cortes provinciales. O sea que coexisten estos dos sistemas. Cada una de las provincias, como les decía, regula la materia procesal en sus propios códigos procesales y la materia del arbitraje antiguamente estaba regida exclusivamente en estos códigos provinciales procesales, por lo cual teníamos 24 normas diferentes sobre la regulación de arbitraje a nivel del país, ¿no? Las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal y lo que es el régimen federal. Esto obviamente daba lugar a múltiples problemas y estas normativas tampoco distinguían entre lo que era el arbitraje doméstico del arbitraje internacional. A su vez, estos códigos procesales tenían una concepción del arbitraje quizá un poco antigua, donde se la consideraba que tenía que ser jurisdicción de excepción y la verdad que la normativa de estos códigos era bastante desactualizada. Y esa fue la situación hasta recientemente, también por una particularidad de nuestro país, que la cabeza, Buenos Aires, es como un poco macrocefálica con respecto al resto del país y la mayoría de la actividad económica se concentra en lo que es Capital Federal.
hacía que los jueces que estuvieran más familiarizados con el fenómeno del arbitraje fueran los jueces de Capital Federal y la jurisdicción federal, que eran los que al final tenían que conocer más frecuentemente en casos donde hubiera una cláusula arbitral. En el resto del país, si bien obviamente hay actividad económica muy próspera, en general el management de esas empresas está a nivel Buenos Aires. Y podríamos decir que la familiaridad de jueces del interior del país con el arbitraje era un poco menor, simplemente por una cuestión de falta de un caudal de casos donde eso fuera un tema. Obviamente el Poder Judicial hoy, la familiaridad con el arbitraje es mucho mayor, pero siguen existiendo instancias, sobre todo a nivel primera instancia, con jueces del interior del país de puntos muy remotos donde hay a veces sentencias que uno no alcanza a entender cuál es el fundamento porque realmente mantienen una concepción del arbitraje un poco vetusta. Eso, como les decía, fue la situación hasta hace recientemente, hasta el año 2004, que se dictó un Código Civil y Comercial unificado. Como les decía, lo que es la sanción de los códigos, esa es una atribución del Congreso de la Nación y por lo tanto esos códigos rigen para todo el país. Y existía en el año 2004 la voluntad política del gobierno en ese momento de dictar un código que unificara código comercial y código civil, que en ese momento estaban separados y también venían desde antaño, tenían disposiciones, por ejemplo, en temas de familia, afiliación, realmente desactualizadas que no tenían cabida en el siglo XXI o XX. Y en ese momento se decidió incluir el contrato de arbitraje dentro de un código de fondo, como es el Código Civil y Comercial, que si bien todos sabemos que el arbitraje tiene una naturaleza mixta, que por un lado sí viene de la autonomía de la voluntad y en ese sentido es un contrato, también hay un aspecto jurisdiccional. Bueno, hubo algunas críticas sobre la necesidad o no, o la conveniencia o no, de incluirlo en ese código comercial, civil y comercial. Lo que pasaba en ese momento es que existía una voluntad política de sancionar ese código y en cambio modificar 24 códigos procesales era quizá una tarea un poco más complicada. Entonces se decidió, al menos parcialmente, abordar el fenómeno del arbitraje como cuestión, como contrato en este código de fondo. Y de esa forma hacer que se unificara la legislación, al menos en ese aspecto, para las 24 territorios donde se tenía que aplicar. El código inicialmente y por sus redactores era bastante moderno y incluía toda una serie de cosas que en los códigos procesales no estaba, como por ejemplo cosas tan básicas como el principio de competence o la separabilidad de la cláusula arbitral, y en eso fue un gran avance para Argentina contar con este cuerpo normativo. Sin embargo, a último momento, a pesar de que esto se iba a votar un poco a libro cerrado, hubo algunas introducciones del Poder Judicial en el proyecto, como estaba inicialmente redactado por grandes juristas de Argentina, que modificaron un poco el sentido original y introdujeron algunas modificaciones que, bueno, en los últimos 10 años, desde que se comenzó a aplicar este código, han dado lugar a múltiples cuestionamientos, porque se amplió un poco la posibilidad de intervenir del Poder Judicial en algunos supuestos, sobre todo cuando está involucrado el orden público, que bueno, en Argentina también da para múltiples interpretaciones y nadie tiene muy en claro necesariamente qué abarca. Esa fue la situación hasta el año pasado. Como les decía, estos códigos regían tanto la materia de arbitraje doméstico como arbitraje internacional, y el Código Civil y Comercial Nacional también. El año pasado se dictó una ley federal del Congreso de la Nación que rige para todo el país, exclusivamente para arbitraje comercial internacional. Es decir, que ahora pasamos a tener un sistema dualista en el sentido de que hay dos cuerpos normativos o tres, o en realidad con las 24 provincias más todavía. Pero esta ley específicamente adopta la mayoría de las disposiciones de la ley modelo de UNCITRAL. En algunos aspectos no es tan moderna como, por ejemplo, la sugerencia de la ley modelo de que los acuerdos por escrito incluso abarquen acuerdos celebrados oralmente. Bueno, en Argentina eso ya sería como un poco demasiado progresista, entonces nos quedamos con la versión escrita del acuerdo arbitral.
Pero tiene muchos avances en esto justamente que estamos hablando, que son las interacciones entre el Poder Judicial y el arbitraje, porque eran cosas que no estaban específicamente establecidas en los códigos provinciales ni en el Código Comercial, Código Civil y Comercial, que tiene que ver con el auxilio judicial, o sea, ayudar a la producción de pruebas, las medidas cautelares, todas cosas que estaban en quizá una disposición, ahora está perfectamente desarrollado en lo que refiere a arbitraje comercial internacional, de acuerdo con la ley modelo, que como todos sabemos es un cuerpo normativo bastante probado y ensayado en la práctica, que viene con soluciones bastante aceptadas a nivel internacional. Así que esa es la situación de reglamentación del arbitraje en Argentina. Tenemos algunos inconvenientes, como decía, con este tema de la intervención del Poder Judicial, sobre todo en el tema de la arbitrabilidad objetiva, ¿no? Creo que está claro en las materias excluidas del arbitraje, y en eso el Poder Judicial es bueno en entender que cuando existe una cláusula arbitral, no intervienen y dejan que el tribunal arbitral defina su propia competencia. No es el caso quizás en algunos tribunales del interior, que, como les decía, igual se arrogan competencia para conocer sobre ciertas controversias cuando no está en claro si el alcance de la cláusula arbitral abarca o no abarca cierta competencia. En vez de dejarle esa atribución al tribunal, a veces han habido cortes judiciales que se han arrogado esa competencia. Pero creo que en otras cortes donde está más claro el fenómeno del arbitraje, eso ya no sucede. En Argentina tenemos, como decía, el principio de competence claramente establecido en todos los cuerpos normativos que regulan el arbitraje. Y después, bueno, en cuanto a la arbitrabilidad objetiva, sí existen normas que están claras sobre las materias que están excluidas del arbitraje, y eso creo que no es controversial. Sí existió alguna, quería tener acá la disposición, alguna disquisición a nivel doctrinaria sobre las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, y en particular esto que les decía, cuando el Poder Ejecutivo introdujo algunas cosas a último momento, que puso que solo son arbitrables las relaciones jurídicas en las que no se encuentre comprometido el orden público, y abrió ahí entonces toda una pregunta sobre qué cuestiones involucran o no involucran el orden público como materia excluida del arbitraje, lo cual antes no era tan conflictivo, porque se entendía que obviamente los árbitros, al igual que los jueces, tienen que aplicar la totalidad del derecho, y cuando estuviera comprometido el orden público también tenían que aplicar esas normas de orden público. Ahora quedó como un poco abierto, no está muy claro cuáles son esas materias excluidas del arbitraje. Y en lo que se refiere al control posterior del laudo, también este código abrió un poco la puerta para la intervención del Poder Judicial y anular laudos cuando se haya comprometido, cuando se haya tomado una resolución contraria al orden público, que era una cuestión también en Argentina altamente debatida, porque si bien estaban claras las causales de nulidad del laudo, y establecidas tanto en los códigos procesales como de la nación como en los provinciales, a partir de un fallo muy famoso que fue el fallo Cartelón en el 2004, se amplió un poco la posibilidad de intervención para el control de los laudos, creando casi una instancia de apelación, convirtiendo el recurso de nulidad en una posibilidad de rever el fondo del laudo dictado por los jueces, lo cual fue un problema. Se trató de un contrato de obra pública donde había habido un problema de costos, el actor había reclamado una actualización de esos costos y el laudo que determinó ciertos intereses. Y cuando pidieron la nulidad del laudo en sede judicial, el juez no solo anuló parte del laudo por haberse extendido sobre materias no comprometidas en el acuerdo arbitral, también anuló la tasa de interés aplicada en el caso, considerándola irrazonable, y calculó los intereses de forma diferente. Por lo cual convirtió esta nulidad supuesta del laudo en una verdadera apelación. Y además tuvo como una especie de juris dicta,
de Obiter Dicta, en la cual dijo que además se puede anular todo en Argentina que sea inconstitucional, ilegal o irrazonable, lo cual abre la puerta para cualquier cosa. Esa era la doctrina imperante en 2004. Creo que a partir de ahí la jurisprudencia se ha dado vuelta un poco y se ha entendido que realmente solo cuando se haya comprometido el orden público, se haya violado o no aplicado una norma de orden público, puede anularse un laudo. Sin embargo, como les decía, el Código Civil y Comercial, que tuvo estas enmiendas de último momento, introdujo una disposición que todavía estamos tratando de interpretar, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, que dice que no se puede renunciar a la impugnación judicial. Impugnación, no sabemos si se trata de nulidad o si se trata de apelación, de un laudo definitivo contrario al ordenamiento jurídico. ¿Qué es contrario al ordenamiento jurídico? Cualquier cosa puede ser contraria al ordenamiento jurídico. O sea, ahí también hemos tenido problemas en tratar de acotar qué se puede interpretar por esta disposición y todavía es una cuestión que no está saldada a nivel jurisprudencial. Por suerte, la ley de arbitraje comercial internacional sí pone un poco coto a todas estas interpretaciones en lo que refiere a arbitraje internacional, donde la nulidad del laudo solo se puede declarar por violación del orden público argentino. Y el orden público argentino, de nuevo, hay problemas para interpretar exactamente qué abarca, pero es una noción más acotada. Y en cambio, el no reconocimiento o ejecución de un laudo dictado afuera se puede rechazar exclusivamente por la violación del orden público internacional argentino, que como sabemos, el orden público internacional es un concepto aún más acotado, que realmente involucra solo cuestiones mucho más acotadas. Así que ese es un poco el estado de lo que sería el cuerpo normativo en Argentina y bueno, nombré algunas cuestiones en las cuales hemos tenido algunos problemas a raíz de estas normas, en las cuales hemos visto excesiva intervención del Poder Judicial, pero creo que en los últimos años hemos avanzado mucho en ayudar a que cada jurisdicción encuentre su lugar correcto. Así que. Muchas gracias, María Julia. Muy interesante la regulación que trae Argentina. En contraposición, me gustaría ahora escuchar al doctor José Rebolledo y también al doctor Ramiro Portocarrero. En México manejan un sistema monista y en Perú también. Entonces, concretamente me gustaría que hagan una contextualización genérica sobre la naturaleza y estructura del Poder Judicial y asuntos muy particulares en los que pueda intervenir el Poder Judicial en el arbitraje. Alguno que quieran poner como ejemplo para todo el público. Doctor José Rebolledo. Muchas gracias, Camilo, y muchas gracias al Centro de Arbitraje y a la Red Juvenil. Es un placer estar con ustedes hoy día. En efecto, en México se maneja un sistema monista de regulación del arbitraje. La ley más importante que reglamenta el arbitraje en México es el Código de Comercio Federal. Es una ley que en su título cuarto cubre todos los aspectos relacionados al arbitraje sin hacer una distinción entre el arbitraje local ni el internacional. Si bien los reconoce, aplica las mismas disposiciones para ambos y ha sido en el entendido de que el arbitraje nace de un contrato, de la voluntad de las partes, y por lo tanto las partes en el litigio someten a la decisión de un tercero la posibilidad de resolver su disputa. Por lo tanto, teniendo la misma base teórica y práctica, de hecho, no resultó conveniente o no pareció interesante para el legislador establecer una serie de requisitos distinta para cada uno de los tipos de arbitraje que pudieran suscitarse. Una particularidad del Código de Comercio es que adopta prácticamente en su totalidad la ley modelo de UNCITRAL. Esto es con la intención de poner a México y al arbitraje en esta sede en una posición de modernidad. El Código de Comercio es un instrumento que ha sido reformado muchas veces, sin embargo data de 1890, entonces ha sufrido metamorfosis varias en este respecto. La última se dio en 2011, en la cual entra esta adopción de la ley modelo de UNCITRAL. La estructura del Poder Judicial en México
igual que Argentina, es un estado federal. Tenemos las cortes federales y las cortes locales de cada estado. La mayor parte de arbitrajes, sin embargo, acuden a la justicia federal, número uno, por la carga de trabajo. Los juzgados locales siempre tendrán un volumen de trabajo mucho más importante y voluminoso, y por lo tanto acudir a la justicia federal es mucho más expedito y mucho más provechoso para el arbitraje en aras de su eficiencia y de su prontitud en muchos de sus recursos. Los juzgados encargados de aplicar las disposiciones de arbitraje contenidas en el Código de Comercio son los juzgados civiles de primera instancia federales. Existen en cada uno de los circuitos judiciales y resuelven todos y cada uno de los supuestos previstos en el Código de Comercio. Una cuestión importante que vale la pena mencionar es esta forma de integración que la adopción de la ley modelo ha propiciado en el derecho mexicano. Por su parte, el amparo es un recurso definitivo en el derecho mexicano. La mayor parte de los litigios van a ser decididos en un amparo revisado bajo un juez federal, y este es un recurso extraordinario y simplemente de legalidad. Sin embargo, procede contra todas las decisiones definitivas de todos los jueces en el país, y es una garantía constitucional de todos los mexicanos. En ese sentido, la adopción de la ley modelo genera una situación en la cual la mayoría de las decisiones que adopta un juez con respecto a su intervención en el arbitraje, ya sea la determinación de la competencia del tribunal, en los casos sobre todo que se da antes de un laudo final, las medidas provisionales, la selección de árbitros y algunas otras, no aceptan ningún otro recurso de apelación, son definitivas en el momento en que se ha solicitado el auxilio judicial. Sin embargo, son susceptibles de ser revisadas en amparo por el contenido y las garantías constitucionales en México, como serán legalidad y motivación y demás elementos estructurales de la decisión del juez. No así son las decisiones del tribunal arbitral. Las decisiones del tribunal arbitral no pueden ser revisadas en materia de amparo. Esta es una jurisprudencia constante que ha venido desde la quinta época de la jurisprudencia mexicana y ha sido reiterada en las múltiples iteraciones del Código de Comercio, para incluso actualmente haber sido reconocida en la novena época. Esto da un cariz y una característica muy importante de la necesidad de cooperación entre el tribunal y el sistema judicial estatal. En ese sentido, provee a los tribunales arbitrales de una seguridad jurídica importante y de la verdadera motivación para poder realizar decisiones importantes con respecto al arbitraje, sin la necesidad de tener que ser intervenidos por la justicia estatal. Para ser un poco breve, me gustaría, por ejemplo, enfocarme en la intervención judicial en las medidas provisionales en México. El Código de Comercio incluye una gama muy amplia de instancias en las que el Poder Judicial puede intervenir en un arbitraje, ya sea a petición de las partes o como parte de su labor natural, reconocimiento y demás. Pero el tema de las medidas provisionales es importante y me parece que es donde se demuestra una evolución importante en la regulación mexicana. El régimen anterior a la reforma de 2011 del Código de Comercio, que adopta la parte más novedosa de la ley modelo, tenía un sistema bastante sucinto, pero efectivo y probado con el tiempo, para regular las medidas provisionales dictadas por los jueces dentro del arbitraje. El artículo 1425 daba las facultades al juez de dictar medidas provisionales incluso antes de que se conformara el tribunal arbitral, con el objeto de preservar este convenio arbitral, el objeto de la litis y demás. También existía una disposición que naturalmente facultaba a las partes para solicitar ante el juez
cualquier medida provisional que requirieran una vez que el proceso arbitral estaba funcionando. Y en tercer lugar, se reconocía la facultad del tribunal arbitral mismo para poder solicitar el apoyo de la rama judicial para todos los menesteres que requiriera el proceso arbitral. El régimen modificado, por así llamarlo, con la reforma de 2011, retiene estas figuras que permiten el funcionamiento al que estamos todos habituados de un proceso arbitral, pero le entrega unas disposiciones que dan claridad y una flexibilidad diametralmente diferente a la intervención judicial en México en materia de medidas provisionales. La inclusión después de la reforma del 2011 del artículo 1468 en el Código de Comercio expresa clara y directamente que el juez puede dictar medidas provisionales con absoluta discreción dentro del proceso arbitral. Esto revoluciona de una manera importante el tipo de medidas que puede dictar un juez dentro de un proceso arbitral, ya que antes, bueno, existía el debate doctrinario y litigado férreamente por quien no favorecían estas medidas provisionales, de que las medidas provisionales que podía dictar un juez dentro de un arbitraje estaban circunscritas a aquellas que estaban incluidas en los otros 3 capítulos del Código de Comercio, que básicamente regulan el juicio mercantil en México. Estas básicamente eran embargos, arraigos, y bueno, cabe preguntarse en algún punto en un arbitraje para qué vamos a querer arraigar a alguien, ¿no? No era lo más útil ya para los 2010, donde hablamos que la institución arbitral tiene que ser flexible, tiene que ser dinámica y tiene que responder a las exigencias de un mundo globalizado. Por ejemplo, pronto después de la adopción de esta disposición, por ejemplo, había solicitudes de medidas provisionales ante tribunales que pedían lo que en inglés sería el positive injunction. En algunas de ellas se solicitaba que mientras se configuraba el tribunal, conformaba el tribunal, se pudiera evitar que una de las partes abandonara el cumplimiento de las relaciones contractuales, que continuara cumpliendo con su parte del contrato. En este sentido, el Código de Comercio y vaya, en general, la regulación procesal mercantil en México no contempla este tipo de obligaciones de hacer o no hacer en la forma de órdenes de tribunales para prevenir o conservar la cosa litigiosa, lo cual puede en cierto caso y en muchos casos también evitar que se agrave la disputa. No, si la relación contractual continúa, se puede dilucidar mejor en cierto punto cómo ha sido el incumplimiento y cuáles van a ser los daños, incluso mitigarlos independientemente de cuál sea de las partes que triunfen en el arbitraje, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. He visto también, sobre todo, tal vez no directamente en el ámbito mexicano, pero por ejemplo he visto en arbitrajes internacionales ciertas solicitudes de medidas provisionales que requieren al tribunal que emita una orden solicitando a un Estado soberano que detenga o suspenda un juicio. En efecto, puede sonar drástico, pero es una medida común. Me he encontrado con todo tipo de materias en ese sentido, ya sea penal o ya sea civil, en donde, por ejemplo, en un caso en contra de Uruguay, se presentaron por parte de la demandante unos documentos que, a juicio de las autoridades que tuvieron al alcance de revisarlos, presentaban serias dudas sobre su legalidad, argumentando la autoridad que los conoció que está en deber de dar parte a la agencia instructora penal respecto a la posible comisión de un delito de falsificación o de fraude, se inicia un proceso penal. Las demandantes alegan que
la posibilidad de que sus representados sean detenidos, privados de su libertad o que no puedan acceder libremente al territorio del Estado en el cual están siendo investigados, pone en una gran incertidumbre la integridad procesal del arbitraje. Independientemente del resultado en ese caso, y yo me pondría en el papel del juez que tenga que revisar eso. Es una potestad soberana del Estado perseguir los delitos que se cometan dentro de su territorio. No existe todavía una acusación y el arbitraje tiene que proseguir. En ese sentido, este tipo de decisiones complejas y de medidas provisionales complicadas hubieran sido imposibles de solventar sin la mención expresa de una discreción amplísima del juez para dictar las medidas que considera necesarias. Esto ha evitado que haya reclamos, por ejemplo, en el caso de falta de reglamentación de las medidas a dictarse. Ahora son todas aquellas que el juez pueda considerar necesarias. Esto también ha generado ciertas suspicacias y alegaciones, sobre todo a nivel constitucional. Se ha manifestado en algunos amparos que esta potestad amplia de los jueces involuciona en una forma de medidas provisionales omnímodas que pueden seriamente comprometer la certidumbre jurídica de las partes sometidas a un arbitraje. Sin embargo, las soluciones de estos casos, al menos en México, ha sido en la negativa, en mi opinión, en un voto de confianza grande para la judicatura y el ejercicio de la prudencia necesaria para solventar todos estos asuntos. En otros casos, sobre todo los relacionados con denegación de justicia, en el cual los estados, por ejemplo en arbitraje de inversión, cuando no son parte del litigio que da pie a los reclamos internacionales, también he presenciado medidas similares, por ejemplo requiriendo que un tribunal arbitral emita una orden impidiendo que se ejecute una sentencia firme dentro de un proceso local. Esto pone en complicaciones graves también a un Estado, ya que en efecto, a pesar de que se esté ventilando la naturaleza de las obligaciones internacionales del Estado respecto a la denegación de justicia en un foro internacional, la obligación de ejecutar y hacer valer una sentencia firme dentro de su territorio, es un tema zanjado en muchos instrumentos internacionales, incluso como un derecho fundamental en la Convención Americana de Derechos Humanos y similares. En ese sentido, previamente a la inclusión de un lenguaje amplio y contundente en la regulación mexicana, todo este tipo de medidas provisionales serían prácticamente impensables. Creo que este tipo de votos de confianza y de apuestas por la relación sana, interactiva y prudente de los tribunales arbitrales y las judicaturas nacionales es un desarrollo muy benéfico para el funcionamiento sano de nuestro sistema de arbitraje. Muchas gracias, doctor José Urrego. Doctor Ramiro, ¿podría indicarnos cómo está regulado el arbitraje en disposiciones como el decreto 1071 y concretamente en algún asunto sobre el cual usted nos quiera compartir? Puede ser sobre las medidas provisionales que acaba de relatarnos también el doctor José Rebolledo. Lleve bien con esto. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Camilo. Entiendo que vamos a tener solo 2 rondas, ¿no? Ya no 3. ¿Vamos a tener solo 2 rondas, ya no 3? Sí. Ya. Bueno, entonces yo pasaré a vuelo de pájaro por algunas cosas que creo que son relevantes en la legislación peruana, algunos eventos que fueron decisivos en algunas tomas de decisiones del legislador y un pauteo general acerca de cómo está dispersa la legislación arbitral en el Perú. El Perú ha tenido 3 códigos civiles, uno del siglo XIX, 2 del siglo pasado, el primero del año 36, claramente insertado en la tendiente del Código Napoleón, y después el del año 84, que es básicamente
una domesticación y una traer hacia estas partes del mundo el código italiano. Eso hace que desde el año 84 hasta el año 96 en el Perú se siguiese litigando arbitralmente sobre la base de 10, 12 artículos que regulaban muy someramente la cláusula compromisoria, el compromiso arbitral y con remisión a unas disposiciones bastante rezagadas del Código de Procedimientos Civiles del año 12, que ya el año 12 era un código rezagado porque lo habíamos copiado de la Ley de Enjuiciamiento Civil española que ya se discutía el año 12 en España, que andaba muy vieja. Entonces, desde ese rezago el Perú se empieza a actualizar, fundamentalmente con las reformas de privatización de los inicios de los años 90, y el año 93 hay una primera pieza elemental para entender la legislación peruana en materia arbitral, que es que se escribe en la Constitución Política del Perú, en el capítulo de la jurisdicción, que el arbitraje es jurisdicción. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe diciendo que no hay jurisdicción diferente a la judicial, la militar y la arbitral. Este esfuerzo del constitucional peruano el año 93, creo yo, se explica por el difícil momento que pasaba el Perú, una inflación de cerca del 6.000%, las inversiones habían huido y había que dar señas muy claras de un paquete de privatización y de legislación pro inversiones, y dentro de esto hay una apuesta porque el arbitraje sea protegido y porque las controversias que vayan a arbitraje tengan una protección constitucional. Ese mismo año se dicta el Código Procesal Civil, que actualiza el Código del 12, basado sobre la ley modelo trabajada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en los años 80, y ahí hay un primer capítulo, un primer libro de arbitraje. Ese es un libro de arbitraje procedimental. Viene el año 96 y arranca lo que es la primera ley que de verdad le da el boost al arbitraje en el Perú, que es la 26572, que tiene todavía un sistema dual, es decir, hay un primer libro del arbitraje doméstico y hay un segundo libro del arbitraje internacional. Hay mucha evolución con esa ley hasta el 2008, que se da el 1017. Es bien interesante recordar que cómo se hace el 1017. El 1017 sale de un paquete normativo de facultades delegadas al Ejecutivo. Entonces tuvo la pequeña ventaja que no tuvieron los colegas en argentinos, que cuando pasó por la legislación ordinaria, pues un documento que era absolutamente técnico, le hicieron 3, 4, 5 cambios y perdió la pureza de haber sido un documento elaborado desde la cátedra, desde la doctrina, desde quienes estaban directamente involucrados en esto. Afortunadamente en el Perú esto no pasa con el 1071, el 1071 pasa en un paquete de normas y pasa bien. Pasa casi, diría yo, como una actualización, una modernización de la ley modelo UNCITRAL. Esta norma concentra toda la disciplina, si ustedes quieren, de procedimiento arbitral y aquella que convoca este Congreso de la relación con el Poder Judicial. La relación con el Poder Judicial es múltiple, es para la asistencia en pruebas, cautelares antes del proceso, pero también dentro del proceso y una vez constituido el tribunal arbitral, y ahí me detendré un poquito en esto, es también para ver cómo y cuándo los jueces tienen que rechazar una causa porque hay un convenio arbitral y alguien lo invocó, es también para ver cómo es que y bajo qué hipótesis, y a eso me dedicaré la segunda sección, un laudo puede ser anulado, ¿no? Además, en esta ley hay dos cosas adicionales relevantes. Se disciplina el arbitraje estatutario y se le da un alcance relevante, al margen de lo que diga la cláusula del estatuto. Una vez que hay un pacto arbitral, hay una suerte de expansión, solamente porque el estatuto de una determinada sociedad diga que sus controversias van a arbitraje. Ocurre lo mismo con la materia sucesoria y punto. Después me quiero referir a 3 leyes que no son ley de arbitraje, pero que tienen que ver con arbitraje. En el Perú, la contratación pública va a arbitraje inevitablemente. No es posible pactar el que vaya al Poder Judicial, necesita ir al arbitraje. Y ahí hay un instituto que se llama, una entidad que se llama el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que hace las veces de una Cámara de Comercio para las discusiones asociadas a la contratación pública. Eso quiere decir que si ustedes entran en, por ejemplo, la construcción de una carretera, de un puente, de lo que sea,
que no sea una concesión, que no sea una asociación pública-privada, salvo que modifiquen las cláusulas del contrato, terminarán, en vez de estar administrados por las cámaras de comercio, que las más representativas son la Cámara de Comercio de Lima, la AmCham y la Cámara Católica, por el organismo de supervisor de contrataciones del Estado. Después hay la ley de expropiaciones, que también dispone específicamente que todo vaya a arbitraje, la discusión acerca del justiprecio y la discusión acerca de si el bien está correctamente afectado o no. Y además es un arbitraje fast track porque hay solamente 60 días hábiles para resolverlo, ¿no? Se discuten solo 2 tasaciones. Entonces, y hay 2 normas más. Hay la norma del Sistema General de Salud, que tiene un capítulo que hace que en las discusiones de salud, sea con el prestador de salud, sea con el seguro de salud, vayan también a arbitraje. Entonces hay una especie de panel constante, si ustedes quieren, junta de reclamaciones de usuarios que funciona también como un cuerpo arbitral. Y la última, que es bien relevante, es la ley de asociaciones público-privadas. La ley de asociaciones público-privadas, y en esto se explican muchas de las decisiones de las Cortes peruanas y del legislador peruano, se ha establecido que el regulador tiene derecho a intervenir en aquellos arbitrajes en los que el sector que él regula tengan que ver. Les pongo los ejemplos principales que han ocurrido en Perú. Se discutió mucho, y esto es público porque el laudo fue en anulación y afortunadamente prevalecimos, y por eso lo puedo contar. Se discutió mucho la posibilidad que tenía el regulador peruano en materia de telefonía de hacer regulaciones asimétricas para incentivar el desarrollo de determinados servicios en telecomunicaciones. El contrato de concesión de Telefónica tenía unas cláusulas que, de acuerdo a la interpretación de lo que el momento de la privatización había en la mente de los contratantes, permitían concluir que el riesgo de la regulación asimétrica no estaba admitido en ese contrato. Entonces, el inversionista se fue a un arbitraje doméstico, pidió un esclarecimiento, pidió una demanda de pura declaración en relación a qué cosa podía hacer y no podía hacer el regulador en este punto, considerando que los contratos en materia de concesión de infraestructuras, sobre todo los vinculados a telecomunicaciones, son contratos ley, y el tribunal le dio la razón, dijo: aquí en este contrato no se puede hacer no es conforme al contrato de concesión una regulación asimétrica en materia de cargos de interconexión, que era lo que se discutía. Es decir, un operador gigante tenía que tener un cargo muy pequeño por la economía de escala, y el operador pequeño que recién entraba tenía un cargo muy alto. Entonces se avanzaba poco. Y lo que ocurrió fue que años después el legislador dijo que el regulador, al que no se le dejó entrar en ese arbitraje porque no era parte del contrato, tenía derecho a estar en ese arbitraje. Entonces, a partir de ese episodio se ha generado una discusión muy importante y muy interesante en relación a cada discusión que hay bajo los contratos de concesión de puertos, de aeropuertos, de carreteras, etcétera, acerca de si el regulador puede o no puede entrar, con una ambivalencia importante en qué cosa es materia de la discusión arbitral, es decir, si el Estado peruano estaba cumpliendo o no con lo que había dicho en el contrato, de aquellas otras cuestiones que significan qué cosa puede y no puede hacer el regulador dentro de sus competencias, ¿no? Para terminar, lo que les quería decir simplemente, un episodio relevante en materia de colaboración en medidas cautelares, ¿no? Les contaba que los jueces, sobre todo los jueces comerciales, que son los más relacionados a la práctica arbitral, los superiores revisan los recursos de anulación, los inferiores dictan medidas cautelares y asisten en prueba. Generalmente la asistencia del Poder Judicial en materia cautelar se da antes de instalado el arbitraje. Ha ocurrido, sin embargo, en varios casos internacionales en los últimos años que la constitución de un tribunal, por ejemplo, ante la CCI, puede autorizar a la parte a pedir un cautelar, incluso antes de que le esté cerrada el acta de emisión. Lo que ocurre es que si esa medida cautelar necesita auxilio de la fuerza pública, es un saludo a la bandera, porque primero habrá que ir donde el tribunal, conseguir la orden procesal, después ir donde el juez peruano, y en el medio se desapareció la situación que se quería proteger. Los jueces peruanos han empezado a entender que el reglamento de la CCI, los otros reglamentos de algunos centros de arbitraje internacional, cuando dicen que excepcionalmente el juez puede intervenir a pesar de que el tribunal ya está constituido, se refiere específicamente a estas hipótesis en las que la fuerza pública es necesaria, y por lo tanto están ya dictando embargos en cuentas, en retenciones, en partidas, en fin, en aquello que tiene que ver con
lo indispensable que resulta un juez para mandar ante una autoridad pública peruana. Muchas gracias, doctor Ramiro. Con todo lo que nos han contextualizado, me gustaría preguntarle principalmente al doctor Namen las principales disposiciones en Colombia que regulan el arbitraje, y con lo que acabo de comentar el doctor Ramiro, me gustaría que ahondara un poco en la posibilidad de que tiene el Poder Judicial de decretar medidas cautelares antes de que esté constituido un tribunal de arbitramiento acá en el país. Con todo lo anterior, después les voy a formular 3 preguntas de todo lo que han conversado para que cada uno me dé su opinión en 2 minutos. Entonces, doctor, les doy la palabra. Buenos días a todos ustedes, al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, a su director, el doctor Mauricio González, a la Red Juvenil, a su presidenta, la doctora Alejandra, al doctor Camilo, a todos los miembros de la directiva. Mil gracias por esta gentil invitación. Congratulaciones a la Red Juvenil por su labor magnífica, digna de apoyo y por supuesto de estímulo y de ejemplo. Es algo importante en los medios alternativos. A los panelistas y compañeros, muy complacido de estar con ustedes. Nuestro país tiene una larga tradición jurídica en materia de arbitraje y de conciliación, que se remonta incluso al siglo pasado. La más reciente ley 1563 de 2012, siguiendo los paradigmas de la Comisión de las Naciones Unidas para Arbitraje y de otras legislaciones, regula de una manera diversa el arbitraje nacional y el arbitraje internacional, bajo la presencia de disposiciones que son heterogéneas, diferentes, independientes, autónomas y que no se pueden aplicar ni mezclar de una u otra manera. En general, la ley distingue el arbitraje nacional del arbitraje internacional, considerando la nacionalidad de las partes, el domicilio, el lugar de cumplimiento de las obligaciones y la presencia de un elemento siempre internacional referido a la afectación eventual de los intereses del comercio, siguiendo los ejemplos de la Comisión de las Naciones Unidas. Las reglas del arbitraje internacional son normas singulares, preferentes, preeminentes y prevalentes con respecto de las normas que regulan el arbitraje doméstico o nacional. No se pueden mezclar ni aplicar de una manera analógica en la medida en que el arbitraje internacional es diferente y se regula por unas normas y principios particulares. Distinción fundamental. En el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Política, en el artículo 116, bien o mal, optó por la concepción jurisdiccional del arbitraje. En Colombia, el arbitramiento es un mecanismo de solución de conflictos que comporta el ejercicio de la función pública de administrar justicia. El particular, el árbitro, ejerce la función pública con todas sus características, prerrogativas, poderes y también deberes y responsabilidad. Y la sentencia o decisión que pronuncia ostenta, según la Corte Constitucional, una equivalencia material a las providencias que dictan los jueces de la República. Pero este es un ejercicio que solamente se puede dar en virtud de la habilitación de las partes, o sea, de la autonomía privada o de la libertad contractual, sin el cual no es admisible el ejercicio posterior de esa función jurisdiccional. También ha dicho la jurisprudencia constitucional y de las altas cortes que el arbitraje en Colombia desarrolla el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Y también, desde luego, que la intervención en las recientes jurisprudencias de las altas cortes de los jueces permanentes en el arbitraje es limitada y verdaderamente excepcional, lo cual se explica en que el árbitro ejerce una función de administrar justicia que, en defecto del pacto arbitrado en la habilitación, sería ejercida por el juez permanente competente. El arbitraje
comporta en el nacional la intervención de funcionarios en el régimen colombiano de diferente naturaleza. La jurisdicción constitucional, obviamente la Corte Constitucional, en su función de controlar la constitucionalidad de las leyes, y lo hace de una manera general a través de sentencias que son obligatorias a todos los ciudadanos y a todas las autoridades públicas. La función de control constitucional es la más importante en cualquier ordenamiento jurídico y también interviene a través de la jurisdicción de tutela, acá, de una manera respetuosa, bajo la perspectiva de que todos los jueces de la República, cualquiera que sea, son jueces constitucionales, no importa su jerarquía, su pertenencia, y ejercen la función de amparar los derechos fundamentales. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo máximo órgano es el Consejo de Estado, a través de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocen, y a través también de la Sala Plena. Hay una diferencia entre el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral internacional y el recurso de anulación frente a este, así como el recurso de anulación con respecto a laudos arbitrales domésticos o nacionales. La sección tercera y la sala plena de la sección según la distinta naturaleza. Igualmente participa el juez administrativo en tratándose de las comisiones para la práctica de medidas cautelares, en su caso la asistencia o cooperación en materia probatoria, y la jurisdicción civil participa o puede intervenir a través de los jueces civiles del circuito, del lugar de la sede del tribunal, los jueces municipales o del circuito en materia de comisión de la práctica de medidas cautelares, el Tribunal Superior de Distrito Judicial para conocer del recurso de anulación frente a laudos nacionales, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil para conocer del recurso de revisión contra el laudo y la sentencia decisoria de la anulación de laudos domésticos, y también para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, así como el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales internacionales proferidos fuera de Colombia. Distintas intervenciones se pueden presentar por parte de los jueces, pero la regla fundamental, cardinal y primaria es que el árbitro es autónomo e independiente y ejerce una función que no puede ser obstaculizada, invadida o acentuada por ninguna autoridad pública. En Colombia las autoridades tienen funciones limitadas y precisas, no pueden ejercer sino las que la Constitución y la ley les prevé. En segundo término, el principio de esa autonomía e independencia se combina con el de mínima intervención de las autoridades jurisdiccionales permanentes, principio que está reconocido en las normas y que ha sido desarrollado por la misma jurisprudencia de las altas cortes, más recientemente por la Corte Constitucional, no obstante el reconocimiento de la acción de amparo, y por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. El principio dice, según le escuché a un magistrado auxiliar de la Suprema en una reciente charla, que lo que salió de la jurisdicción permanente no vuelva a la jurisdicción permanente, sino exactamente para los fines que se consagran de una manera específica. Designación de árbitros, asistencia y cooperación de la práctica de pruebas, declaración de cesación del nombramiento de los árbitros internacionales en su caso del nacional, decreto y práctica de medidas cautelares, reconocimiento y ejecución de laudos, recurso de anulación, recurso de revisión y la acción constitucional de amparo, sin ninguna duda y ninguna discusión en materia de laudos domésticos y con alguna discusión en materia de laudos internacionales, aunque la Corte Constitucional en la sentencia SU de 2015
francamente admitió la pertinencia de las acciones constitucionales contra laudos arbitrales al margen de la discusión que pueda existir sobre el particular. En materia de arbitraje internacional, pues naturalmente los principios son distintos. ¿Por qué? Porque las partes tienen un ejercicio pleno de la libertad. Pueden y suelen hacerlo, seleccionar la ley que es aplicable al pacto arbitral, al fondo de la controversia, al procedimiento, a las facultades, poderes que pueden tener los árbitros, a la posibilidad de decretar medidas cautelares o excluirlas, tanto para efectos del funcionamiento mismo del tribunal arbitral, cuanto para efectos de la jurisdicción permanente del Estado o de los estados donde tenga alguna incidencia el arbitraje. Libertad en cuanto a la selección de los mismos árbitros, a sus calidades, a sus requisitos. El principio es la libertad contractual y la autonomía privada para efectos de acordar el arbitraje internacional y disponer sus reglas tanto en cuanto al fondo o mérito del asunto y al procedimiento y las demás facultades. En el caso de los arbitrajes internacionales que tienen sede en Colombia, hay unas disposiciones específicas, pero al margen de la sede que tenga el tribunal arbitral, hay otras disposiciones que se aplican cuando tienen incidencia en Colombia. Precisamente la ley en materia de medidas cautelares prevé la posibilidad que las partes, antes de la iniciación del tribunal arbitral, acudan a la jurisdicción competente del respectivo país para el decreto de una medida cautelar con miras a asegurar, por supuesto, el arbitraje internacional o las materias litigiosas o las pruebas o cualquier otra finalidad que pueda perseguirse a través del proceso arbitral. Esta norma de la Ley 1563 de 2013 ha planteado dificultades en su entendimiento y en su aplicación. De una parte porque no hay todavía proceso arbitral, es una medida que se inicia con anterioridad al proceso arbitral en la pregunta que plantea el doctor Narváez. Nosotros creemos que esta es una competencia que se otorga por un precepto legal al juez nacional para efectos de decretar esa medida antes de la iniciación del proceso arbitral con miras a asegurar, por supuesto, el proceso arbitral o los bienes litigiosos o las materias que son objeto de la misma. Y es una competencia que deriva de una disposición legal que legitima a cualquiera de las partes a solicitarlas al juez de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, porque la norma y los tratados no contienen un desarrollo concreto de eso. Y esa facultad es ejercida por el juez competente, civil de circuito o administrativo, de acuerdo con las normas que regulan sus funciones y la estructura de la medida de que se trate. Una referencia muy puntual a la tutela. Yo soy amigo de la tutela, no hay duda. Las altas cortes, las cortes, los académicos, creo que los ciudadanos todos somos amigos de la tutela. ¿A quién no le gusta que le garanticen sus derechos y le brinden instrumentos efectivos para su adecuada protección? A todos, es el mínimo derecho de un particular, de un ciudadano y también de alguna autoridad en su caso. Pero en la tutela se ha hecho un ejercicio que no es ponderado con la finalidad de esta institución. ¿Cómo es posible que un juez civil de circuito anule un laudo arbitral proferido en un asunto estatal en Colombia cuando la anulación le corresponde constitucional y legalmente al Consejo de Estado? Recientemente el magistrado Guillermo Sánchez aclaró el voto a una decisión suya de la cual fue ponente, mediante la cual da por terminado un proceso, un recurso extraordinario de anulación, precisamente porque la parte desiste en virtud
que un juez civil de circuito en un amparo constitucional anuló el laudo. Ese desorden, y es definitivamente claro, no puede continuar en Colombia. Es necesario redimensionar la responsabilidad de las autoridades y evitar este derroche de jurisdicción, este desgaste del aparato jurisdiccional y este desconocimiento de las facultades que le corresponden a cada uno de los jueces. La seguridad y la organización del Estado y la efectividad de los derechos exige indefectiblemente un respeto de las competencias funcionales establecidas en la Constitución y la ley. No es posible que un juez desarme la estructura funcional del Estado y desconozca las funciones de altas corporaciones de justicia. Nosotros creemos que la tutela contra laudos arbitrales en el ordenamiento jurídico interno debe ser revisada, lo mismo frente a las providencias judiciales en general. Y no se diga que soy contrario a la tutela, por el contrario, somos defensores de la tutela. Creemos que frente al arbitraje internacional, la tutela podría ser admisible única y exclusivamente cuando la ley aplicable es la colombiana, porque la ley aplicable, la colombiana, implica la aplicación de todo el ordenamiento jurídico que sea pertinente en cuanto al ejercicio de la función y las facultades y deberes, pero no la creemos posible cuando la ley seleccionada por las partes es diferente a la colombiana. Muchas gracias, doctor Namén. Para ser garante del tiempo, voy a formular 3 preguntas y en primer lugar me gustaría formularle al doctor Ramiro Portocarrero el Poder Judicial en Perú, ¿cómo ha definido el concepto de orden público? Para que me responda en 2 minutos. El doctor William Namén, que nos responda a la problemática planteada por el doctor José Rebolledo. ¿En qué asuntos considera usted que una intervención del Poder Judicial podría conllevar a una denegación de justicia y a una posible reclamación internacional bajo un acuerdo internacional de inversiones en el que se alegre una expropiación o una violación al estándar de trato justo y equitativo? Y para la doctora María Julia y para el doctor José Rebolledo, me gustaría preguntarle su opinión personal sobre qué asuntos ¿considera ustedes pertinentes en el que el Poder Judicial tiene que intervenir y en qué asuntos definitivamente ustedes consideran que no debería haber ninguna injerencia del Poder Judicial? Les cedo la palabra entonces en primer lugar al doctor Ramiro. Hola, a ver, el Poder Judicial peruano no se ha enfrentado directamente al concepto de orden público todavía. Y es una omisión particular porque el orden público está como un concepto de cierre en varias disposiciones del Código Civil como límite a la autonomía privada y está además como causal de denegatoria de ejecución de laudos arbitrales. Lo que más bien tiene al Poder Judicial peruano ahorita un poco entrampado es el estándar de motivación necesario para que un laudo sea válido. Y la discusión ahorita que yo creo que está suplantando de alguna manera la que tú sugieres es cuál es el estándar de motivación y si es que es posible impugnar por defecto de motivación los laudos arbitrales en el Perú. Y esto es bien particular porque finales de los 90 básicamente la tendencia era no se puede revisar la motivación. La ley 26572 decía que está prohibido entrar en el fondo. La nueva ley dice que está prohibido evaluar los criterios y motivaciones y las Cortes siguen admitiendo el defecto de motivación como causa de anulación del laudo. Creo yo, entre otras cosas, por esta cosa cultural de nuestros países de ser excesivamente o tener varias escenas para proteger unos mismos derechos. Esto a pesar de que la ley ha dicho específicamente que el amparo, que es el equivalente peruano a la tutela, es o todos los derechos que se pueden hacer valer en el amparo se tienen que hacer valer vía el recurso de anulación. Y entonces la discusión que está habiendo ahorita es cuál es el estándar, porque desde que Calamandrei escribió hace 112 años lo del control de la motivación y los principios de logicidad, las cosas han cambiado un poco. Y entonces con esto de que los constitucionalistas, por los que yo guardo el mayor respeto, tienden a ir en conceptos como el proceso justo, ya ni siquiera el proceso debido, una resolución justa y debidamente motivada en derecho, ha hecho que las Cortes a veces vayan mucho más allá de lo que necesitan ir.
Uno no tiene que compartir las razones por las cuales ganó, ni compadecerse de por las cuales perdió, pero necesita saberlas. Y el problema que tenemos ahorita es que las Cortes en un mismo año pueden estar diciendo que el estándar es aquí o que el estándar es aquí. Eso se está comiendo lo que habitualmente hubiera sido una discusión del concepto de orden público, y está casi puesto ahí, ¿no? Y en relación con la otra pregunta que pasabas por correo, que es cómo tienen las Cortes que enfrentarse, yo creo que lo explicaba un inglés que decía algo así como courts should supervise with a light touch and collaborate with a strong hand. Esa sería mi reflexión a tu segunda pregunta, pero me harás el tiempo. Doctor William, le doy la palabra. Muchas gracias. Sobre el orden público en Colombia, en interés hay una sentencia muy importante con ponencia de la doctora Ruth Marina Díaz de 2011, a partir de la cual la Sala Civil claramente diferenció el orden público interno del orden público internacional de Colombia y lo remitió en forma restrictiva a algunos conceptos puntuales. Esta pregunta del doctor Narváez es muy difícil responderla, pero me voy a valer de un caso práctico que se ha sucedido en otras latitudes. Chevron, el caso del Lago Agrio. Recientemente, la Corte de Arbitraje Permanente de La Haya pronunció el 30 de agosto de 2018 un laudo arbitral internacional bajo las normas del Tratado de Protección de Inversiones celebrado con la República de Ecuador. Caso complejo, difícil, interesante desde el punto de vista jurídico porque involucra aspectos de derecho internacional público, privado, del arbitraje, de la responsabilidad ambiental y de luego los principios de soberanía e independencia de las autoridades de cada Estado y las facultades o poderes de los tribunales arbitrales internacionales, así como la efectividad y concurrencia de medidas cautelares previas, órdenes de suspensión o de no paralización de procesos, distintas clases, injunction, anti-sui injunction, en favor, en contra del arbitraje o de procedimientos locales o foráneos y problemas que refieren a la ejecución misma del laudo arbitral. Es un asunto que realmente sugiero al medio académico lo estudie y lo analice porque es de aprendizaje constante. El caso es simple: una demanda por responsabilidad ambiental en virtud de contaminación durante una concesión petrolera de una compañía específica, subsidiaria de otra compañía multinacional importante como es Chevron, una terminación de esa concesión y la celebración de un acuerdo de reparación y solución de ese problema ambiental, así como una liberación de responsabilidad bajo ese acuerdo entre la compañía foránea y la estatal Petroecuador y las autoridades del gobierno ecuatoriano. Celebrado, desde luego, dentro de ese marco y entre esas partes. Ciudadanos de la región del Lago Agrio demandaron en responsabilidad ambiental y obtuvieron una sentencia en primera, segunda instancia. No prosperó el recurso de casación, tampoco el recurso constitucional ante la Corte, que de acuerdo con lo que dice el laudo y con las pruebas que fueron analizadas por el laudo, fue fruto de la corrupción de uno de los jueces y de los representantes de una de las partes demandantes. Insistentemente, la compañía, ante el Tribunal de Apelación de la sentencia de primera instancia, en el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador y también en el recurso constitucional de tutela, denotaba la existencia de la corrupción
y desde luego de un acto de soborno, además de la violación de sus derechos y garantías constitucionales y de otros aspectos relativos a la jurisdicción, competencia, a los efectos mismos del acuerdo transaccional. Dentro del ámbito del recurso de casación, la Corte dijo: nosotros no podemos investigar problemas de naturaleza penal, y la Corte Constitucional de la misma manera dijo que no existía ninguna violación porque habían otros mecanismos para efectos de la investigación y sanción de los delitos pertinentes. Chevron es condenada a una suma de $18.000 millones, posteriormente se reduce a 9.500 y acude a un tribunal arbitral diciendo que esa sentencia y esos actos de las distintas autoridades ecuatorianas constituyeron una violación del estándar de trato justo y equitativo y una denegación de justicia que bajo el Tratado de Protección y Estímulo de Inversiones celebrado con Ecuador compromete su responsabilidad. El laudo arbitral, un laudo muy interesante, extenso, analítico, cuidadoso, concluye que hubo un acto de denegación de justicia y una violación del estándar de trato justo como consecuencia de esas actividades, dejando claro que una cosa fue la transacción celebrada con el gobierno ecuatoriano y la estatal Petroecuador respecto de la problemática de la contaminación ambiental, y otras son las acciones que puedan promover los ciudadanos afectados en esa región como consecuencia, y que el arbitraje solamente se surte entre la República de Ecuador, el Estado de Ecuador y las partes Chevron y su subsidiaria Tespec. No en cuanto a las partes que obtuvieron esa sentencia, pero al comprobar que en efecto, de una manera constante y permanente, se denunció y se solicitaba un acto, la investigación de un acto de corrupción, y se invocó en las distintas instancias, además de un fraude, y nunca hubo una respuesta adecuada del Estado, bajo las normas de este tratado, el Tribunal Arbitral consideró responsable a la República de Ecuador y le impartió órdenes a la rama ejecutiva del Poder Público, a la rama judicial del Poder Público y por supuesto a todas las autoridades de la República para que se abstengan de ejecutar la sentencia obtenida a través de actos de corrupción y de esos mecanismos, no solo en el Ecuador, sino en cualquier estado. Por supuesto, ha habido mecanismos de ejecución de esa sentencia en otras naciones, Canadá, Estados Unidos, Argentina, que en su momento fueron negadas y de la misma manera discutidas. El estándar de trato justo y equitativo es lo que definitivamente el juez considere como justo y equitativo. Los parámetros pueden ser los del derecho internacional consuetudinario o los estándares que específicamente cada tratado o acuerdo de inversión contenga. Pueden estar referidos incluso al trato que se le brinda a los nacionales frente a inversiones en el comercio internacional que tengan alguna relación con esta. Pueden estar referidos a una conducta que no sea discriminatoria, arbitraria y que no comporte una violación de los derechos constitucionales o fundamentales. Lo cierto es que la responsabilidad que puede comprometer el Estado tiene que obedecer a un acto manifiestamente arbitrario, intencional o definitivamente carente de toda justificación jurídica y ética. Muchas gracias, doctor Namen. María Julia y el doctor José Rebolledo, dejo su libre elección si ustedes quieren pronunciarse sobre esta pregunta que le formulé o sobre la pregunta que inicialmente les había planteado. Entonces, lo dejo a su discreción, doctora María Julia.
Gracias. Sí, como ya me había referido previamente a los supuestos, creo, de excesiva intervención del Poder Judicial en Argentina, específicamente el control del laudo, quiero hacer solo un comentario sobre el tema que trataba el doctor William, y es que actualmente, salvo casos muy puntuales donde, bueno, con nombre y apellido, actualmente en arbitraje de inversión ya no se ven tanto esos supuestos de expropiación directa donde el ejército viene y golpea la puerta, patea la puerta de la fábrica y toma las instalaciones de un inversor, sino que las violaciones de los estándares de los tratados de inversión han empezado a ser como un poco más sutiles, más temas regulatorios. Y en ese marco hemos empezado a ver violaciones de los tratados por intervención del Poder Judicial de alguna forma u otra, y en particular en dos circunstancias que más o menos se repiten a lo largo de los distintos patrones fácticos que hemos visto. Uno es cuando existe algún tipo de afectación del derecho de defensa del inversor, en general se equipara a la denegación de justicia o a lo que el tratado en particular contenga respecto de las disposiciones de trato justo y equitativo. Lo hemos visto en casos donde no está claro bajo la legislación local quién tiene la legitimación activa para reclamar en contra de ciertas medidas dictadas por el gobierno, que llega a una situación donde el inversor en ningún momento tuvo oportunidad de presentar su caso. Ese es uno de los casos que hemos estado viendo, y que es bastante frecuente en materia fiscal. Y por otro lado, las circunstancias en las cuales el Poder Judicial interpreta una norma dictada por el Poder Legislativo, ampliando su alcance, y la afectación de los derechos del inversionista pasa a raíz de esa interpretación extensiva que empieza a afectar económicamente su inversión sin que la medida anterior hubiera tenido ese efecto. Y creo que es más peligroso este tipo de intervención porque, al menos en Latinoamérica y con la ola de arbitrajes de inversión que hubo en la última década, por lo menos desde el punto de vista de Argentina, creo que puedo decir que hemos aprendido a que hay determinadas cosas que no se hacen y a mantener los derechos de los inversionistas y a manejar, digamos, ciertas normas con cierta protección de esos derechos. Ahora, cuando sale de la esfera del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no sé si necesariamente hay esa preocupación en la mente del juez a la hora de dictar una sentencia, y puede incurrirse en responsabilidad internacional del Estado con un tipo de medida que antes, bueno, no generaba ese tipo de responsabilidad. Así que, bueno, hay como una transformación un poco del tipo de controversias que vemos en temas de arbitraje de inversión. Gracias, María Julia. Doctor José. Muchas gracias. Yo comparto la opinión de la doctora Milesi. Los casos de denegación de justicia puros son raros. Un reclamo de violación del trato justo y equitativo en este formato, derivando exclusivamente de la actuación del Poder Judicial, es verdaderamente escaso. Pero la dificultad real radica en ese punto. La evolución que han logrado las democracias en nuestros países han hecho que la independencia del Poder Judicial se vaya reforzando. En definitiva, no está bien que el Poder Ejecutivo, quien da la cara ante estos reclamos internacionales, le diga al Poder Judicial qué hacer, y eso puede redundar en que ciertamente el Poder Judicial no esté muy feliz de tener que acatar ciertos órdenes procesales libradas por ciertos tribunales arbitrales. El tema de la denegación de justicia y la judicatura es complejo. Me parece que los tribunales han sido bastante disciplinados en aplicar un estándar alto. Esto debe ser, como mencionaba también el doctor, algo que sea sorpresivo, algo que sea impactante para la noción de la propiedad jurídica. No se puede sustituir, o no resultaría muy pragmático, no muy lógico, sustituir el criterio de un tribunal nacional pendiente e informado de todas las vicisitudes de las condiciones y reglamentaciones jurídicas de un país por el criterio de unos árbitros que no necesariamente estén en sincronía o muy conectados con la realidad jurídica de cómo se imparte justicia en un Estado. Me permito mencionar el laudo de Philip Morris contra Uruguay, en el cual se decidió que no es una violación a la denegación de justicia las particularidades o peculiaridades que tenga cierto sistema jurídico.
no hay razón por la cual se va a sustituir la tradición jurídica de un país por un criterio de árbitros internacionales. En ese sentido, incluso hemos visto que, como también mencionaron hace unos momentos, que han ido evolucionando el tipo de disputas que se van ventilando, incluso motivado por la evolución de los tratados internacionales. Podemos ver cómo existen exclusiones a la arbitrabilidad en los tratados modernos, como puede ser el TPP y el Tratado de Canadá con la Unión Europea, en los cuales, bueno, ya no es violatorio o ya no puede ser revisado por los árbitros las medidas que se tomen en pos de la salud pública, la seguridad nacional y otros intereses estratégicos del Estado. Pero incluso yo recuerdo que durante el litigio de Philip Morris había un elemento de denegación de justicia en cuanto a unas medidas que se habían tomado para el control del tabaquismo en Uruguay. Medidas fuertes, medidas de punta, no vistas en ningún otro lugar del mundo. Y bueno, surgió incluso la inquietud, ¿cuál es el siguiente? Ahora están los carve-outs, ahora están estas exclusiones, pero no está ahora el camino dispuesto para que un inversionista reclame en los tribunales locales su descontento respecto de ciertas medidas y después pueda reclamar ante un tribunal internacional la revisión de esas decisiones nacionales con lupa y el microscopio puesto en todas las actuaciones de estos jueces, siendo que esto ya no va a ser parte de la exclusión, está únicamente reclamando la actuación judicial, no realmente la esencia de las medidas. Yo creo que el Poder Judicial tiene ahora más que nunca una responsabilidad mucho más grande para resolver este tipo de casos. Sin embargo, estoy completamente consciente que debe ser un interés que nazca dentro del Poder Judicial y el ejercicio de la impartición de justicia y que no debe ser dictado por las otras ramas del poder público. Muchas gracias, doctor. En estos últimos 10 minutos que nos quedan, me gustaría saber si el doctor Ramiro tiene alguna opinión sobre la discusión que está planteada en la mesa. Y finalmente quiero concluir este panel preguntándole a cada uno finalmente en qué asuntos consideran que debe existir una intervención del Poder Judicial y en cuáles definitivamente no tiene que haber alguna injerencia del Poder Judicial en cada uno de sus países. Esto del estándar de trato justo y equitativo es un concepto que, como decía, con toda corrección, al final va a ser lo que el árbitro vea como trato justo y equitativo, ¿no? Y la posibilidad de tratar de construir un grupo de conceptos que por lo menos señale la línea, creo que ya está, pero mi impresión es que esas son decisiones que se tienen que mirar caso por caso. Creo que el ejemplo propuesto entre Chevron y Ecuador es un ejemplo de claramente no había cómo esconder la posibilidad de que el estándar aplicase porque ya era demasiado evidente, ¿no? Creo sí que el límite siempre va a ser el de evitar un second guessing, ¿no? O sea, creo que si el inversionista tuvo una chance y hay una serie de razones ahí y no hay ninguna razón para pensar de que haya habido una maniobra del Ejecutivo para que el judicial demore su decisión el triple del promedio o que haya habido una maniobra política en el medio, pues ya está, es parte del riesgo. Creo que la doctora Milesi tiene totalmente la razón cuando dice que ya no hay el ejército tomando la fábrica. La mayoría de expropiaciones son indirectas, son regulatorias, son en medidas que terminan haciendo el efecto económico equivalente. Creo también que esto va mirado muy caso por caso porque generalmente los sectores donde ocurren estas cosas son sectores sobreregulados y los inversionistas tienen también una asunción del riesgo cuando entran a invertir, por ejemplo, en materia energética, en materia farmacéutica, saben que son sectores que van evolucionando, que van cambiando y que por lo tanto la posibilidad de decir que uno tiene una legítima expectativa en que la ley se mantenga incólume en el tiempo, en cierto sentido, es baja. Yo creo que en punto a dónde tiene que intervenir el judicial, me parece a mí que desde el principio de que tiene que intervenir en todo lo que el tribunal arbitral no pueda, está muy claro que tiene que ejecutar laudos que necesiten auxilio de la fuerza pública, que tiene que actuar por ellas cuando el tribunal no esté en el mismo local y que tiene que dictar cautelares. Yo no le quitaría ni le añadiría nada, simplemente creo que el esfuerzo está, por lo menos en nuestros países,
para aquellos casos en los que no se trata de la asistencia judicial del juez de la capital o de la segunda o tercera ciudad más importante, tratar de que la cultura relativa al arbitraje se difunda un poco más, ¿no? Y tratar de evitar problemas operativos, ¿no? A veces viene una instrucción para una actuación probatoria para un juez que está acostumbrado a un pliego de preguntas en sobre cerrado y le pasan un crossbundle al testigo y el pobre juez no sabe cómo enfrentar el punto, ¿no? Que no creo yo que haya que restringir más las zonas de colaboración, yo lo veo como una cosa de colaboración. Sí creo, por lo menos en el caso de mi país, que hay que todavía estabilizar amablemente cuál es el estándar mínimo con el que estamos los abogados, sobre todo dispuestos a decir, bueno, perdí, pero por lo menos entiendo por qué perdí. Bueno, sí, en Argentina creo que la situación diría exactamente lo mismo, o sea, está más o menos claramente delimitado cuáles son los supuestos en los cuales cada una de las jurisdicciones tiene que ejercer su competencia. Como decía, hay alguna confusión respecto de algunas reformas legislativas introducidas que crearon cierta confusión, pero creo que tanto a nivel doctrinario como a nivel de la jurisprudencia han suplido lo que la norma no decía o decía excesivamente, con una interpretación que realmente pone en su lugar tanto a los árbitros como a los jueces sin que haya mutuas, digamos, interferencias. Quizá alguna reflexión de que en otros lugares como en Estados Unidos hay muchos debates sobre si debería ser arbitrable la materia, por ejemplo, de las class actions, o sea, si tendría que ampliarse quizá los supuestos donde está expresamente establecida la no arbitrabilidad de ciertas controversias, que creo que en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica no es algo que se haya planteado expresamente y quizá cabe debatir un poco más si eso es algo que debería ser exclusivo de la judicatura por la especial tutela que merecen ciertas situaciones o si es algo que también puede ser llevado a arbitraje. Creo que no es algo que muchas de nuestras jurisdicciones hayan llegado a ver. Doctor José Rebolledo. Gracias. Sí, en definitiva, yo creo que en el caso de México contamos con una regulación que promueve la colaboración de la judicatura con los procesos arbitrales. No creo que eso se deba restringir, al contrario, creo que debería prevalecer ese espíritu de cooperación. En lo que yo creo que se debe apostar y se debe fortalecer es definir claramente cuáles son los medios adecuados para hacerlo. Como mencionaba, en supuestos amplios de facultades para los jueces de imponer medidas provisionales pueden resultar pues recalcitrantes para ciertos sectores de los litigantes, y en la medida en la que se vaya refinando y se vaya proveyendo de guía para los tribunales que vengan y para los jueces que tengan que enfrentarse con estas situaciones, se propiciará esta colaboración y se expandirá el sistema, en mi opinión. Sí, en la misma línea creo que la intervención del juez está bien regulada en Colombia, es mínima, expresa, clara para los fines o propósitos que la ley establece, pero adicionalmente la reduciría única y exclusivamente a la asistencia o cooperación de pruebas judiciales y por supuesto al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros y al recurso de anulación tanto de laudos dictados en la sede de Colombia. Muchas gracias a nuestros panelistas. Con esto terminamos el primer panel de nuestra jornada. Los invitamos a asistir a todos los demás. Un fuerte aplauso, por favor.